En los 350 años de esclavitud negra en América, casi 15 millones de personas fueron arrancadas del África para ser transportadas a algún lugar de las Américas. En total, una tercera parte de los africanos fue llevada al Brasil, el otro tercio fue a América Hispana continental y el último tercio fue al Caribe y a los Estados Unidos. En el camino murieron casi 1,5 millones de africanos. Pero vayamos a los orígenes. La esclavitud es tan antigua como el ser humano. Durante milenios, todas las razas fueron objeto de esclavitud, no solamente los negros. La existencia de la esclavitud nace de la práctica de aprovechar la mano de obra de los cautivos en las guerras, a diferencia de la práctica más remota de sacrificarlos. La palabra misma esclavo proviene de la voz eslavo y nomina a pueblos europeos que habitaban desde la actual Yugoslavia hasta Rusia, quienes eran esclavizados por griegos y romanos. Justamente Grecia y sobre todo Roma fueron las primeras sociedades esclavistas de la antigüedad. Para Aristóteles, la esclavitud era la garantía indispensable para que los hombres libres pudieran dedicar su tiempo a la política y buen gobierno de la ciudad. Durante el apogeo del Imperio Romano, los esclavos representaban casi el 40% de la población total. Más adelante, la esclavitud empieza a centrarse en los hombres de África. La raza negra ofrece individuos fuertes, robustos y de buena salud. Desde el siglo XV hasta el fin de la esclavitud a mediados del XIX, la inmensa mayoría de esclavos fueron negros. Los mercaderes portugueses rodearon el África buscando la ruta para llegar navegando a la India. Ellos instalaron factorías a su paso por el continente negro, sin conquistar tierra adentro, sino instalándose en los puertos y obteniendo preferencias para comerciar. Al interior de África, la caza de seres humanos era consecuencia de guerras entre tribus y reinos africanos. Todos los esclavos del África fueron comprados a propietarios locales. Los compradores europeos eran íntegramente dependientes de los vendedores africanos para la entrega de esclavos. Los tratantes de Europa jamás penetraron seriamente más allá de la costa antes del tardío siglo XIX, debido al poderío militar de los estados africanos y la amenaza que las enfermedades representaban. Entonces, en los inicios del tráfico, los portugueses compraban seres humanos para exportarlos como trabajadores esclavizados. Al ver que las primeras plantaciones azucareras trabajadas por negros tuvieron éxito en las islas portuguesas del Atlántico, inmediatamente ampliaron el negocio y trajeron cada vez más negros. El caso peruano es singular porque participamos muy intensamente de la primera fase del comercio negrero y fuimos reduciendo nuestra participación cuando todos los demás lo hacían a gran escala. Al inicio, cuando casi nadie traía esclavos, nosotros, junto con México, éramos los primeros importadores. Luego prácticamente nos retiramos, cuando el Caribe, Brasil y las colonias inglesas lideraban las zonas de destino de la esclavitud, y los números de esclavos eran inmensos. Así, nuestros negros tienen no menos de 300 y hasta 500 años en el país. Por ello, están tan mezclados y han tenido largo tiempo para influir sobre la cultura nacional. La llegada de los europeos que cruzaron el océano en busca de conquista significó también la presencia masiva de enfermedades desconocidas por los indígenas americanos. Esas nuevas enfermedades eran antiguas en Europa y los conquistadores tenían defensas ya desarrolladas. Los indios carecían de ellas y a consecuencia de enfermedades como gripe y viruela, la muerte se apoderó del continente joven. Las cifras que se conocen para el caso peruano son catastróficas, pues indican que en 100 años solo sobrevivió 1 de cada 25 indios.
Así, después de la tragedia de los conquistadores, el Nuevo Mundo quedó casi vacío. No había mano de obra, toda se moría a causa de las epidemias. Entonces se volvió cada vez más interesante poblar América con mano de obra negra proveniente del África. El paso del Atlántico se hacía en barcos especialmente diseñados para transportar seres humanos prisioneros. Al comienzo hubo una fuerte mortandad que alcanzó el 20% de los esclavos, pero esta se fue reduciendo progresivamente. Al final, los fallecidos solo llegaban al 5%. Con la riqueza de la conquista, los españoles se convirtieron en los primeros europeos que contaban con el capital necesario para importar esclavos. Los años iniciales del tráfico atlántico, esos esclavos fueron llevados fundamentalmente a México y Perú. Hernán Cortés traía consigo cientos de esclavos al momento de la conquista de México. Por su parte, casi 2.000 esclavos formaban parte de la hueste de Pizarro y Almagro en la invasión del Tahuantinsuyo. Los negros constituían una población sumamente heterogénea y fragmentada, producto de divisiones de todo tipo, étnicas, lingüísticas, de género, laborales, etc. Al negro que nace en África se le llama bozal y al nacido en América criollo. Le decían bozales porque hablaban como si tuvieran un bozal y con voz cavernosa. Entre los negros bozales fue surgiendo una tercera categoría, los ladinos. Estos eran esclavos nacidos en África, pero que ya tenían un tiempo viviendo en América. Se pensaba que los bozales eran mucho más aptos para el duro trabajo agrícola, mientras los criollos se desenvolvían mejor en las tareas domésticas y los servicios urbanos. Más allá de la compra-venta, los esclavos estaban sujetos a otro tipo de transacciones legales, como por ejemplo el alquiler, la cesión por herencia, la hipoteca, la cesión por dote y el canje. A mediados del siglo XVI ya había unos 3.000 negros en el virreinato peruano. La mitad de ellos se encontraban en Lima. Para la segunda mitad de ese siglo, la demanda de negros se elevó muchísimo en la medida que la producción de plata de Potosí se multiplicaba. El tráfico de esclavos al Perú fue probablemente el más largo e inusual de todos los tráficos negreros a América, debido a que comprendía dos etapas distintas. Los esclavos salían del África por el Atlántico y eran desembarcados primero en Cartagena de Indias. Luego pasaban a Portobelo, en Panamá. De ahí los llevaban por tierra al Océano Pacífico, donde navegaban rumbo al sur, hacia el Callao. Esta segunda fase del Pacífico tomaba entre 4 o 5 meses, lo cual alargaba el viaje a más del doble del tiempo. Una vez en Lima, los esclavos eran vendidos por todo el virreinato, desde el Alto Perú y Chile por el sur hasta Quito por el norte. Al inicio poblaron áreas urbanas, pero luego se asentaron también en las zonas rurales. Existían varios caminos para lograr la libertad. Uno podía ser la autocompra. No todos los esclavos podían ahorrar, solo los jornaleros. Ellos, como su nombre lo dice, ganan un jornal y le pagan al amo una parte, y la otra es para que ellos vivan. Los jornaleros tienen una vida más cercana a la semilibertad, ya que tienen una familia, disponen de una casa, ven al amo solo para pagarle el jornal. Pero no todos acceden a eso. Está el esclavo doméstico que no accede al dinero. La esclavitud femenina es todo un mundo que recién se está empezando a descubrir. Y lo que sabemos ahora es que no fue solamente un fenómeno vertical de amo-esclava, sino que se dieron cantidad de relaciones de conveniencia, sometimiento, cálculo, etc. ¿Cuántos años han pasado? Me reconoces desde que tú
Pero estos no son los únicos casos. También los hay de muchos maltratos físicos y psicológicos. Se sabe de casos de violencia con hematomas y todo, que al ser denunciados, las autoridades son indiferentes y casi cómplices de los represores y devuelven a sus hogares a las mujeres al lado de sus propietarios. Tengo sembrado tu amor. El ama de leche es un caso interesante. Al comienzo era un oficio muy demandado. Más adelante, muchos ilustrados atacan esta figura en el Mercurio peruano. Se dice que el ama de leche es la que genera malos hábitos en los hijos de la élite. Los viajeros muchas veces dicen que ellas adulan a los amos y se convierten en las manipuladoras de la casa. Ellas al final mandan sobre los niños y los niños mandan sobre los padres. En la colonia, el fenómeno de las panaderías resulta un caso terrible. Era frecuente relacionar estos centros de producción como lugares de castigo y sometimiento para los esclavos peligrosos. En 1780, Túpac Amaru liberó a los esclavos y realizó un notable llamamiento a la unidad e integración de todas las razas para fundar un nuevo país. Su llamado quedó sepultado con la derrota y ajusticiamiento del Curaca de Tinta, pero le corresponde el mérito de haber proclamado por primera vez en forma explícita la libertad de todos los esclavos. Eran momentos cuando muy pocos en el mundo habían pensado en esta posibilidad, puesto que las campañas abolicionistas europeas son bastante posteriores. Recién en 1820, España firma un tratado donde ponía fin al tráfico de esclavos negros en sus territorios. En el Perú, ese tratado sería refrendado por San Martín en 1821. Además, lo que San Martín hace al llegar a territorio peruano es otorgar la libertad de vientres. Cuando el mariscal Ramón Castilla decretó la libertad de los esclavos en 1854, quedaban 25.000 esclavos y muchos eran viejos, porque la trata internacional se había interrumpido 20 años atrás. Castilla pagó a cada propietario 300 pesos del erario nacional por esclavo liberado. Era la época del guano. Con ese dinero, la mayor parte de los amos trajeron chinos culíes como nuevos trabajadores rurales para reemplazar a los africanos. Entonces, el decreto de Castilla no produjo una verdadera reforma social en el espacio peruano. Sin embargo, a partir de ese momento, la población de origen racial africano tuvo mayores oportunidades para influir en una diversidad de géneros y definir así la naturaleza de un país multirracial y multicultural como es el Perú. De esta forma, Castilla y los liberales que lo impulsaron a decretar la libertad de los esclavos pueden no ser los personajes cruciales de esta gesta, pero lo suyo ha quedado en la leyenda y en el imaginario colectivo. Se ha fundido la tradición del patriota indómito que fue Castilla con la larga epopeya de la libertad de los negros.